Bueno, Pablo, Raquel, ahora vamos a hacer una entrevista al director de un documental del que hace unas 3 semanas, un mes más o menos, hablamos, porque habíamos ido al preestreno del documental Ensenada 55, un hecho histórico que, como los bombardeos a Plaza de Mayo, no solamente fueron olvidados, sino que fueron borrados de nuestra historia. Fue borrado el bombardeo a la Plaza de Mayo, así que imaginemos lo que pudo haber pasado con Ensenada, con Mar del Plata, con Córdoba, con Rosario, ¿no? Es llamativo que un incidente tan grave, tan ostentoso, haya quedado tan invisibilizado y además tergiversado. Totalmente. Y ahora, todas estas acciones que se están haciendo desde lo cultural, incluso desde esta esforzada producción de cinematográfica, que realmente ponen mucho de sí mismos las personas que producen y que trabajan en estas construcciones. Así es. Así que muy, muy importante. Este viernes a las 20 horas en el Cine Gaumont se va a hacer el estreno de Ensenada 55, y nosotros tenemos la suerte hoy de poder hablar con su director, con Hugo Drestel, que Dios, Mahoma, Marx y no sé quién más lo quiere, está del otro lado del teléfono. Hugo, ¿nos estás escuchando? Perfectamente. Ay, qué bueno. Buenas tardes. Qué alegría escucharte. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, muy bien, Hugo. Acá contentos porque podemos hablar con vos. Nosotros estuvimos en el preestreno y realmente nos pareció una obra excelente, de una calidad realmente digna de destacar, y aparte de un hecho que, como recién estábamos hablando, bastante oculto de nuestra historia, a tal punto que lo contás vos. ¿Por qué lo contás? ¿Nos querés decir? Digamos, por cómo empezó todo, decís. Claro, no, porque vos sos familiar de uno de los protagonistas del hecho, por eso digo. Sí, claro. Bueno, todo comienza cuando yo era muy jovencito, muy niño, digamos, que escuchaba de mi padre cómo se había subido un avión y había tenido que bombardear los canales de Río Santiago en Ensenada en el año 55, ¿no? Él tenía, en ese entonces, digamos, cuando me contaba eso, él era un padre anciano, casi de 70 y pico de años, yo tenía 9 o 10, o sea, me tuvo muy de grande mi papá. Y para mí eran escenas de una película, ¿viste? Era algo que no me imaginaba todo lo que iba a encontrar a nivel histórico, ¿no? Para mí eran como anécdotas de un padre piloto de avión, como una especie de héroe de acción, pero bueno, no fue sino hasta muchos años después, cuando empezamos a tirar del hilito de la historia, que comenzó a aparecer esto, ¿no? Este relato silenciado, ¿no? Estos olvidos forzados, les digo yo también, ¿no? Como una especie de olvidos que uno se pregunta por qué, a quién le sirvieron estos olvidos, ¿no? Que no se sepa qué pasó, digamos, ¿no? Ni con mi viejo, que fue protagonista de los sucesos, ni con este bombardeo sobre la ciudad de Ensenada. Y contanos los detalles que digamos que a vos te parecen importantes que las poblaciones conozcan. Mirá, el hecho en sí es de una gravedad tremenda, porque básicamente fue un bombardeo sobre una ciudad abierta, ¿sí? Tal cual fue en junio del 55 el bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Nada más que sobre eso sí hay bastante literatura hecha, bastante documental también, y hay investigaciones incluso del Archivo Nacional de la Memoria que concluyeron hasta con un número, una cifra de muertes, ¿no? En junio. Ahora bien, esto que cuenta la película, que sucedió en septiembre del 55, más bien no está tan documentado, y más bien no hay mucha literatura al respecto, y entonces nos tocó a nosotros investigar casi por primera vez. Por suerte tuvimos el ayuda, digamos, del propio Archivo Nacional de la Memoria, en la ex-ESMA, acá en Cava, que obviamente gentilmente nos compartieron parte de su investigación y sobre todo nos refirieron al protagonista, uno de los protagonistas, ¿no? Porque uno de los protagonistas soy yo, digamos, porque es mi historia contada en primera persona, pero
en el territorio, cuando empezamos a recorrer el barrio bombardeado, que se llama Barrio Campamento, dimos con una cantidad de testimonios importantísima, digamos, y sobre todo con este protagonista que es Rodolfo Flaco Ortiz, cuyo padre falleció el día del bombardeo por una esquirla que cayó directamente sobre la casa, volteándole el techo, y bueno, el padre pudo, por suerte, salvaguardar a la familia escondiéndola abajo de una mesa, pero bueno, a él le tocó una esquirla y falleció. Imagínate la gravedad de los sucesos que estamos contando, ¿no? Es impresionante, sí. Hugo, y también hay una cosa que es interesante, porque, bueno, no hace mucho también pudimos presenciar Piloto de Casa, no sé si la pudiste ver. Sí, claro, tuve algo que ver con esta película. Ah, bueno, mira, no sabía. Interesante. Bueno, pero digo, porque también, ¿qué es lo que quiero decir? Tiene que ver con la resistencia. Uno siempre, cuando te hablaban de los bombardeos de Plaza de Mayo, porque de Ensenada y de Mar del Plata jamás te hablaron, nadie te habló, es como que no hubo resistencia a todo lo que estaba sucediendo. Y ustedes, con estos documentales, lo que nos están mostrando a la sociedad es que es mentira también eso. Sí, se quiso hacer creer que Perón había entregado el poder, básicamente sin resistencia, que se había huido en la cañonera Paraguay, ¿no? De eso sí se habla bastante, como un acto casi hasta de humillante, ¿no? Como de algo vergonzoso. Y la verdad es otra, es que realmente hubo varios días de combate, que hubo resistencia popular también, porque no estamos hablando solamente de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas leales o legalistas al régimen democrático, sino también gente que estaba codo a codo con los soldados haciendo barricadas o ayudando a los del, por ejemplo, en Ensenada, a los del Regimiento 7 de Infantería. Digamos, eso es la foto real, ¿no? Y uno se pregunta, como dije antes, bueno, ¿a quién le sirve también contar la otra parte, no? Bueno, por supuesto a la Revolución Libertadora, por supuesto a la derecha, a los que ganan, ¿no? Entonces, los que ganan este tipo de publicidades históricas, básicamente se arrogan el derecho de contar la historia como quieren, y bueno, la contaron así, y bueno, estas voces, como bien decís, Piloto de Casa, que cuenta también la historia de otro marino desobediente, ¿no? Bueno, son pequeñas voces que tratamos de una invitación a revisar la historia, por lo menos. Te quería hacer una consulta, mi nombre es Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se sabe los datos más o menos precisos del hecho? Si hubo fallecidos, cuántos. Viste que lo que tiene que ver con el golpe del 55 en relación a los bombardeos de Plaza de Mayo, siempre hubo investigaciones, digo, mucho más profundo, esto que vos estuviste diciendo, pero siempre no hay una certeza concreta dado el tiempo y la falta de investigación de ese momento histórico. En el caso de Ensenada, hay datos, estos testimonios que vos pudiste recopilar particularmente, ¿son de personas directas o de familiares que, ¿cómo se llama?, les fueron contando? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, es verdad, hay muy poca información al respecto sobre la cantidad de muertes, digamos, de víctimas fatales. En el bombardeo a la Plaza de Mayo sí se sabe con mayor certeza, como decía el Archivo Nacional de la Memoria, fijó un número incluso de entre, creo que es 312. 312. Bueno, ahí va, alrededor, por eso era más o menos 310, por ahí 312, pero de lo que es Ensenada y sobre todo lo que es, no solamente Ensenada, porque ese no fue el epicentro, digamos, del conflicto. El conflicto más grosso se desarrolló en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde estaba Lonardi, que después asume como presidente, y ahí hubo combates cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad, del centro de la ciudad, con lo cual se aumentó el número de víctimas tremendamente. Se habla de, en total, por lo menos 160 víctimas en septiembre, contando todos los focos de conflicto. Como ustedes decían antes, también hubo en Rosario, también hubo en Bahía Blanca, en Tandil, o sea, hubo bastante sangre derramada. Y la otra parte de la pregunta que ustedes me hacían, nosotros pudimos contactar, por suerte, a mucha gente que era
básicamente testigo directo, digamos, del bombardeo. Gente que por ahí hasta incluso falleció, digamos, en el interín de la producción de la película. Mucha gente por ahí era muy chiquita, entonces tenía, obviamente, el dato lo tenía de familiares, pero bueno, estuvieron ellos también, ¿no? Digo, muchos se acordaban, por ejemplo, tenían las imágenes del éxodo, ¿no? El camino Rivadavia, básicamente es un camino, una ruta, digamos, que lleva a La Plata, totalmente llena de camiones de YPF, ¿no? Porque se decía que iban a bombardear la destilería de YPF en Ensenada. Entonces eran todos relatos como medio fragmentados. Lo que hicimos nosotros fue cotejarlos unos con otros, cotejarlos con la historia oficial también, porque también hay historiografía oficial, más allá de que ocultaron gran parte de la información. Y así logramos dar con algo, ¿no? Yo no diría que es la verdad revelada lo que contamos, pero bueno, por lo menos está bastante chequeado. Bueno, pero lo que pudieron hacer es realmente excepcional, Hugo. Bueno, ¿nos podés contar, así vamos cerrando, lo del viernes? La función del viernes, danos todos los detalles para que la gente tome conocimiento. Perdón, ¿y cómo pueden seguirlos? Si tienen redes sociales. Dale, bueno, la peli no tiene su Instagram, mala mía, pero sí me pueden seguir a mí con mi nombre, Hugo Crexel, o Ucrex en Instagram, y si no, Pequeña Productora, que también es la productora, digamos, del film. En Instagram, sí, en Pequeña Productora, capaz que es más fácil de buscar, y ahí van a encontrar todas las noticias, novedades sobre la película y futuras proyecciones. Lo seguro es que este viernes estamos en la sala Gaumont, en el cine, digamos, Gaumont, ahí en la avenida Rivadavia, enfrente de la Plaza Congreso, en Cava, 15 horas. Yo recomiendo que estén un poco antes, porque bueno, van a dar sala ahí como muy a tiempo, muy en hora, así que yo diría estar a las 20 por lo menos, con entradas a precios populares, y esa es una función única, digamos. El Inca está dando funciones únicas para este tipo de documentales, en el sentido que es esta. Si llenamos esta, capaz que nos dan otra, así que si ayudan a difundir sería genial. Seguramente, Hugo. Bueno, de Merlo, creo que unos cuantos vamos a estar ahí. Sí. Vamos a tratar de estar. Sí. Por lo que estuvimos viendo, se van a sumar varias personas. Y vamos a tratar de publicarlo también. Bueno, Hugo, te agradecemos la participación en el programa y ojalá que el documental pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muchísimas muchas gracias por el espacio y siempre por esta ventana a la historia, ¿no? Que está siempre bueno volver a revisarla. Gracias, compa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hugo. Podría ser un cuento, pero pasó. El 16 de septiembre de 1955 hubo un golpe de Estado en Argentina, que se llamó a sí mismo la Revolución Libertadora. Buscaban derribar al gobierno peronista, que llevaba casi 10 años de democracia. Perón convocó a mi papá y le ordenó que limpie el Río de la Plata y la Escuela Naval, en Río Santiago. Limpiar, dijo. Papá aceptó. Se subió a un avión y voló hasta Río Santiago para defender al gobierno. Tiró bombas donde 20 años antes había estudiado. Me lo contó muchas veces, cuando yo tenía 9, 10 años. No tengo registro de esto más que mis recuerdos de sobremesa. Es una historia que se borró de la historia. Esta película trata de encontrarla.